mi tema es un tema que a veces ignoramos, no le damos mucha importancia, pero sumamente importante, como vamos a ver el día de hoy. Permanece en Cristo, permanece en la iglesia. Right? Es sumamente importante que tú y yo seamos parte de la iglesia. Y voy a tocar, primera pregunta que voy a contestar es, ¿qué es la iglesia? What is the church? Right? Ahora, en Mateo capítulo 16, versículo, let me say, let's go further back. Let's go to verse 13. Versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, ese es el título que Jesús usó más que cualquier otro título, Hijo del Hombre, para hablar de él mismo. Y le está preguntando a sus discípulos, who do they say I am? ¿Quién dicen aquellos, los de afuera, los que no son creyentes, los que no nos están, los que no están caminando con nosotros? ¿Quién dicen quién soy? Versículo 14 dice, y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, habían matado a Juan el Bautista y dicen, pues había resucitado y tú eres él. Otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. 15. Él les dijo, y vosotros, o sea, ustedes son mis discípulos, ustedes están caminando conmigo, ¿quién dices que soy yo? 16. Respondiendo Simón Pedro, noten su nombre, Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, decir tú eres el Cristo, está diciendo tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, tú eres el que hemos estado esperando. Y a decir que Él es el Hijo del Dios viviente, es hacerlo semejante, igual a Dios. ¿Cuántos dioses sirvemos? Sirvemos a un Dios, right? Solamente a un Dios. Pero este Dios se ha revelado en tres personas, lo que llamamos Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Cómo los tres pueden ser uno y el uno puede ser tres? I don't know, yo apenas pasé álgebra. I just barely passed algebra, right? Acabo de regresar de Destin, Florida. Estuvimos en la playa. Y el primer día, pues, estaba bien caliente y todo estaba bien bonito, pero estaba bien caliente, right? Pero el segundo día estaba nublado y venía un chubasco. Y las olas estaban bien fuertes, más grandes y más fuertes que el primer día. Y yo no entré a las aguas del primer día, pero obviamente el segundo día sí fue. Allí sí entré, right, like that. Y venían las olas y Nayeli y yo nos metimos, no muy hondos, pero nos pegaban las olas, like, nos movían, nos reíamos, right? Yo no sé cómo Dios lo hace, pero la mayoría del mundo es agua. Right? La mayoría del mundo es agua, por eso cuando enseñan fotos de la luna o del espacio, el mundo parece azul, porque la mayoría del mundo es agua. Y Dios le dice a las aguas, nomás hasta aquí vas a llegar. Right? Nomás hasta aquí vas a llegar. Right? Yo no entiendo cómo Él lo hace. Hay científicos que pueden decir, sí, esto es. No, pero hay algo que está deteniendo a las aguas. Right? Ese es el Dios que sirvemos. Right? Si Él le dice a las aguas, hasta aquí vas a llegar. Si Él le dice a la luna, allí te vas a detener. Right? Si Él le dice a la planeta, tú vas a rodear al sol. Right? Yo no sé cómo Él lo hace, solamente sé que lo hace. Yo no soy como los tres pueden ser uno y el uno puede ser tres. Simplemente sé que se ha revelado de esa manera. Right? Y eso viene Simón Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras le está diciendo, tú eres el Dios encarnado, tú eres Emmanuel, Dios entre nosotros. Versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, noten cómo le dice, Simón, right? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18. Y yo también te digo que tú, ahora noten cómo le dice, ya no le dice Simón, pero le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora, primero le llamó Simón,
right? Se llama Simón Pedro, pero primero hace referencia a Simón. Versículo 18 le llama Pedro. Pedro quiere decir piedra, right? Le está diciendo, tú eres piedra, pero sobre esta roca, right, edificaré mi iglesia. De aquí se agarran los católicos y dicen, mira, Pedro es el primer papa y Jesús edificó la iglesia bajo Pedro y todos los papas pueden. Primeramente, no es verdad, no hay evidencia que Pedro fue el primer papa. All right. Segundo, Jesús nunca lo puso como la cabeza de la iglesia en Roma. Right. Tercer lugar, Pedro es el que negó a Jesús cuando lo crucificaron. Y de ahí después Pablo tuvo que regañar a Pedro porque se andaba portando mal. Right. So, anyways, Jesús no está hablando de eso. Jesús le dice, tú eres piedra, Pedro. Yo sobre esta roca edificaré mi iglesia, right? O versículo 17, Pedro le dice en el versículo 17, verse 16, versículo 16, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta revelación, Cristo está edificando la iglesia, right? La revelación que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 18, verse 18. Yo también te digo que tú eres piedra y sobre esta roca, la revelación que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, otra manera de decir esto es decir, ni la muerte puede con la iglesia. Right? Ni la muerte puede con la iglesia. Más antes cantábamos un canto, oh my goodness, cada servicio se me ha olvidado cómo va el corito, pero en las luchas y en la prueba la iglesia sigue caminando. En las luchas, en la prueba la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Right? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Will not. Y tiene una historia de 2000 años de las puertas del infierno tratando de detener a la iglesia y no ha podido y no va a poder porque está basada y edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento, cuando primero inició la iglesia, crucifican a Jesús, sepultan a Jesús, resucita. Después de resucitarse, se pasó 40 días con sus discípulos enseñándoles que no era un fantasma, sino que en cuerpo había resucitado. Después de 40 días con sus discípulos delante de ellos, asciende a los cielos y reciben la promesa que así como ascendió, un día iba a descender y regresar. Y ellos se quedaron en Jerusalén, recibieron poder cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo. Enseñé tocante esto cuando enseñé tocante permanecer en Cristo, permanecer en la oración. Y de ahí le fueron testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y a los fines del mundo. Okay. Cuando la iglesia, ese es como inició la iglesia de Cristo Jesús. Cuando la iglesia primero inició, no se congregaban como nosotros nos congregamos en el día de hoy. No tenían un santuario como nosotros tenemos santuario. No tenían un gimnasio, no tenían escuela como nosotros tenemos gimnasio y escuela y radio. Se congregaban en casas. Cuando primero hubo la oportunidad, se congregaban en los atrios del templo o donde podían. Y de ahí los corrieron de allí, empezaron a congregarse en casas, en hogares, se congregaban en la orilla de los ríos, se congregaban en las catacumbres, donde podían ellos juntarse y congregarse sin ser perturbados, es donde ellos se congregaban. Esto es importante porque tenemos que entender qué es la iglesia. Nosotros pasamos por la iglesia y decimos, oh mira, ahí está la iglesia.
Y le llamamos a este edificio o otro edificio, o cualquier otra iglesia, pero en nuestro caso hablamos al 1600 Pasadena Boulevard iglesia. Pero realmente esto no es la iglesia. Estos 4 paredes de este techo no es la iglesia. Realmente la iglesia toma forma de 3 maneras. Primeramente, lo que le llamamos la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Una historia de 2000 años, creyentes, miembros de este cuerpo en todas partes del mundo. El cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia universal. Hay veces cuando estamos hablando con alguien, testificándole a alguien y nos invitamos a la iglesia, uno de los pretextos que usan es, pues es que nosotros somos católicos. A mí me gusta responder con, qué bueno, nosotros también somos católicos. Y de ahí me gusta preguntarles, oye, ¿qué significa católico? What does Catholic mean? ¿Qué es la definición de católico? Pues católico es católico. No, ¿qué significa católico? Católico, la palabra católica quiere decir universal. Nosotros somos católicos, somos parte de la iglesia universal de Cristo Jesús, miembros en todas partes del mundo, como dije, una historia de 2000 años. La diferencia es que ellos son católicos romanos y la cabeza de la iglesia católica romana es el Papa. La cabeza de la iglesia universal de Cristo, o la iglesia católica de Cristo, o ser parte del cuerpo de Cristo. No quiero que nos confundamos con diferentes religiones y denominaciones que hay en el día de hoy. Pues uso todas estas expresiones para decir, la diferencia de la iglesia verdadera es que nuestra cabeza no se encuentra en Roma, nuestra cabeza se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y si no sabes de quién hablo, tiene un nombre. Su nombre es Cristo Jesús, Señor nuestro. That's who I'm talking about. Just in case. All right? You never know. Okay. Ahora, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero de ahí lo que le llamamos la iglesia local. En su caso, la iglesia del pueblo, Pueblos Church, es su iglesia local, que es simplemente una expresión de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, right? La iglesia local. Y déjenme decirles que nosotros podemos ir a otros países, en otros continentes, en otras regiones, e ir a una iglesia y ellos van a adorar muy diferente a como nosotros adoramos hoy esta mañana. No van a tener un edificio a donde ir. Quizás se van a reunir bajo un árbol, right? Quizás una persona va a cantar un canto y otra persona va a decir un poema, otra persona va a decir un testimonio, otra persona va a dar un pensamiento devoción, como unos dicen, a devotion de la palabra, y alguien más va a compartir. Pero si confiesan que Jesús es el Señor y creen que Cristo murió por nosotros y al tercer día resucitó, si creen la revelación que tuvo Simón Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, si creen que Jesús es el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, ellos son parte de la iglesia, son nuestros hermanos, somos miembros del mismo cuerpo. Right? Simplemente es otra iglesia local, que es una expresión o parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Right? Cuando mis papás fundaron la iglesia del pueblo en el 1981, aquí en Pasadena, habían 4 iglesias hispanas en todo Pasadena. 4 iglesias hispanas. Una de esas iglesias estaba cerrada, habían 3. De esos 3 había otra iglesia que todavía está abierta, que por casualidad también son Villarreal. Son pastores, Pastor Villarreal, right?
Siempre me preguntan, oh, ¿ellos son tu familia? Y así como digo que sí somos católicos, digo, sí, son mis familias, right? Somos lavados por la misma sangre, somos parte de la familia de Dios, right? Así como cuando también me preguntan si somos bautistas, les digo, sí, somos bautistas. Y si me preguntan si somos pentecostés, sí, somos pentecostés. Whatever you want to hear, right? Con que tú pongas tu fe en Cristo Jesús, right? Es lo más importante. Okay. Hoy hay como unos 150 iglesias hispanas en Pasadena, right? De todos tipos de tamaños, como unos 150 iglesias hispanas en Pasadena. Right? Si ellos confiesan que Jesús es el Señor, creen que Él murió por nosotros y al tercer día Dios lo resucitó, creen que Él es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente, que Él es el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre si no es por Él, son nuestros hermanos. Right? Y no estamos en alguna competición con nadie. Right? Somos parte del mismo cuerpo. We are part of the same body. Right? So la iglesia, lo que diríamos la iglesia universal, no lo confundemos con esa religión, pero es el cuerpo de Cristo. La iglesia local, y de ahí la tercera que quiero que sepas, es que tú eres la iglesia. Right? La palabra dice, ¿no sabéis que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Right? Mira, los romanos odiaban a los judíos, los miraban como baja clase, like lower class. Right? Los miraban como raros, pero a lo menos decían, bueno, pues mira, nosotros tenemos dioses, ellos tienen un Dios. Bueno, nosotros tenemos sacerdotes, ellos tienen sacerdotes, nosotros hacemos sacrificios, ellos hacen sacrificios, nosotros tenemos templos, ellos tienen un templo. Pero de ahí vinieron los cristianos. Y decían ellos, nosotros no tenemos sacerdotes porque Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y de ahí decían, nosotros no tenemos que hacer sacrificios porque el Cordero de Dios vino y murió por nosotros, fue sacrificado por nosotros. Y de ahí decían, y no necesitamos un templo porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y dice, man, that was it, what? Pues, ¿qué tiene esta gente? Right? Pero tres cosas. Voy a tratar este año, si es posible, no sé si vamos a alcanzar, pero voy a intentar este año de enseñar tocante las 7 cartas a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Y cuando vemos las enseñanzas, las lecciones a estas 7 iglesias, vamos a ver que se aplica al cuerpo de Cristo, la iglesia universal, se aplica a la iglesia local, en nuestro caso la iglesia del pueblo, Pueblo's Church, y se aplica a nuestras vidas, porque somos el templo del Espíritu Santo. Right? Y vimos durante COVID que hubieron unas semanas que el gobierno no nos permitió a reunirnos. Vimos que durante ese tiempo la iglesia no se detuvo. Right? La iglesia no se detuvo. Right? ¿Por qué? Porque ni las puertas del Hades van a poder con la iglesia, porque está fundada y edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Me esperan en Efesios capítulo 5. Recuerdan que de Efesios 5 nos vamos a pasar a 1 de Corintios 12. Right? Cuando tú vienes a la iglesia del pueblo, te animo, trae tu Biblia. Aquí tú vas a usar tu Biblia. Right? Hay iglesias que la gente lleva la Biblia y nunca lo abren, y el ministro nunca los lleva a una porción de la Biblia. Es simplemente costumbre de llevar la Biblia. Pero cuando tú ven, yo sé que lo ponemos en las pantallas, pero tú trae tu propia Biblia y marca, me gusta esto, marca para que cuando tú lo lees, mira, aquí enseñó el pastor, aquí tuve una enseñanza. Right. Te voy a decir que tú y yo debemos de amar a la iglesia. Right. El cuerpo de Cristo, la iglesia local y a los hermanos, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tú debes de amar a la iglesia. Debes de estar conectado a la iglesia, debes de amar a la iglesia. Porque si tú eres un cristiano, un seguidor de Cristo Jesús, tú vas a amar lo que Jesucristo ama y vas a odiar lo que Jesucristo odia. Tú vas a amar lo que Cristo ama
y vas a odiar lo que Cristo odia. Y déjame decirte que Cristo ama a la iglesia. Right? Jesus loves the church. Right? Y quiero compartir con ustedes 4 lecciones en por qué debemos de amar a la iglesia y cómo sabemos que Cristo ama a la iglesia. La primera es que aquí vimos en Mateo 16, versículo 18, que Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo vino a establecer, a edificar, a fundar la iglesia. Right? La iglesia no es un invento de algunos hombres. La iglesia no es un invento de Pedro o de los discípulos de Jesucristo. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, mismo vino a establecer la iglesia. La segunda es que Jesucristo murió por la iglesia. Cuando hago una ceremonia de una boda, cuando alguien se va a casar, no siempre, pero en muchas ocasiones los llevo a Efesios. Y en Efesios 5 es donde está ese versículo que habla de que las mujeres deben de sujetarse a sus maridos. Muy importante, right? Pero también le habla a los maridos, right? Y en el versículo 25, mira la obligación de los esposos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuánto ama Cristo a la iglesia? Y se entregó a sí mismo por ella. Cristo ama tanto a la iglesia que no solamente vino a establecer la iglesia, pero se entregó por la iglesia, murió por la iglesia, derramó sangre por la iglesia. That's love. Estar dispuestos a morir, estar dispuesto a morir por la iglesia, es el tipo de amor que Jesucristo tuvo por la iglesia. La tercera es que si yo te pregunto, ¿dónde está Jesucristo? Debes de responderme. Unos van a responder, está en mi corazón, que es correcto, pero ya vas a responder, está en los cielos. ¿Dónde en los cielos está Cristo Jesús? A la diestra del Padre. ¿Y qué es lo que Cristo Jesús está haciendo a la diestra del Padre? Está intercediendo por nosotros. Jesucristo vino a establecer la iglesia. Jesucristo murió por la iglesia. Y en este momento no se ha olvidado de la iglesia, sino que está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué es lo que está haciendo? Intercediendo, orando, rogando por la iglesia. Mira, yo amo a la iglesia del pueblo. He sacrificado mucho por la iglesia del pueblo. Y yo les digo algo. Aunque yo te amo, yo no voy a orar por tu familia como tú vas a orar por tu familia. Así como no oras por mi familia, como oras por tu propia familia. Si tú estás intercediendo más para mi familia de que la tuya, man, something's wrong. Algo está mal. Yo te amo, pero mi amor, mi afecto, mi cariño para mis hijas, wow, that's next level. Ese es otro nivel. A veces cargo a Rebecca o a Raquel y estamos afuera y de Adriel les digo, I do it, lo hago y me dicen sí y so pongo mis manos y le grito a todo el barrio allí, les grito, attention all neighbors, Papi and Rebecca Rose are best friends forever and ever and ever. Y a veces vamos a Chick-fil-A o Walmart y le digo, o en una tienda, Target, lo que sea, y lo hago, y ya Rebecca está creciendo, si ya me dice que no. Pero Raquelita, y so me pongo, attention everybody, like that. Yo lo hago para Rebecca, para Raquel y para Ruth, pero for you, probably not. Pero Jesús nos ama tanto
que no solamente estableció la iglesia, no solamente murió por la iglesia, pero está sentado a la diestra intercediendo por la iglesia. Y un día Cristo Jesús va a volver. ¿Y sabes por quién va a volver? Va a volver por la iglesia. He's coming back for the church. Y si tú te quieres ir con Él, vale más que te unes a la iglesia. Si tú te quieres ir con Él, vale más que te unes a la iglesia. Porque si tú crees que, mira, lo vas a ver allá viniendo los números, ahora sí me voy a unir a la iglesia. Como una vez prediqué una enseñanza unos años atrás y la tema era too late. Too late. Demasiado tarde. Hoy es el día de la salvación. Hoy es tu oportunidad a unirte al cuerpo de Cristo y ser parte de la iglesia. Today. So vamos a 1 de Corintios capítulo 12. Y quiero contestar la pregunta, ¿cómo puedo ser un buen miembro de la iglesia? How can I be a good member of the church, right? Y 1 de Corintios 12, versículo 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. One more time. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ahora, esta palabra miembros en el griego es la palabra melos. Y de la palabra melos, los músicos me van a entender, recibimos la palabra melodía. Right? De la palabra melos recibimos la palabra melodía. Años atrás teníamos un maestro de música aquí en la iglesia del pueblo que se llamaba Raúl Marín. Y Raúl Marín era un genio en la música. No lo digo en exageración, era un genio en la música. Él podía tocar todos los instrumentos: trompeta, violín, saxofón, el bajo, guitarra, cello, saxofón, flauta, clarinete, percusión, el piano, la arpa. Era un genio en la música. Y no solamente podía tocar, yo toco todos los instrumentos, para los que no saben. Yo toco todos los instrumentos, así. And that's about as much as we're going to get, right? Like that. No, pero él le sacaba música, right? Like that. And so, no solamente tocaba todos los instrumentos, pero era un compositor. Como él le decía, ok, mira, al trombón tú vas a hacer pom, 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 y de ahí les escribía la música. Y los trompetas, tú vas a hacer tan, 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 y les escribía la música. Y saxofón, tú vas a tocar la melodía y escribía la música. Y nos tenía él allí leyendo música, y la guitarra y el bajo, todos tenían su partitura, leyendo, tocando música. Yo me traía a mis amigos de la escuela que tocaban en la banda conmigo y formábamos como un mini orquesta aquí en la iglesia. Era un genio en la música, y todo genio es medio raro, y él era bien raro. I'll tell you that much, right? Los que lo conocían, they know. Él era raro porque todos los genios son raros. They are. But anyways, mira, más antes se cantaban como alabaré, 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 yo alabaré a mi Señor. Y para los que saben de música van a ser, cuando cantábamos coritos, pues nomás se requerían unos tres tonos. Le decían primera, segunda y tercera, right? Pero primero decían, dame sol, dame fa, dame la, dame mi, ahí está, right? Yo les decía, dame sol, dame fa, dame la, dámelas todas, right? Like that, you know, okay. And so, okay, ya llegamos a mi, y ya dicen primera, segunda y tercera, y pues bien sencillo, primera, segunda y tercera. Y so venía Marín, y de repente le decía a mi papá Marín, ponte en el piano. Y nosotros acá tocando primera, segunda y tercera, y Marín, en todo el piano, y nos regañaba porque nos decía, en una escala, o en una llave, en a key, hay 7 notas, y ustedes nomás están usando 3. Right? Dios nos dio el número perfecto, 7, y ustedes nomás están usando 3. Y de ahí nos regañaba y decía, y hay 12 notas en todo el piano, ¿verdad? Hay 12 notas y dice, y ustedes nomás están usando 3. Deben de usarlas todas. Y yo le decía, es que no todos somos genios como tú. I mean, like, calm down, right? You know, like, pero, y él las usaba todas, y de todas esas notas
sacaba melodía. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Mira, yo no veo a iglesias más pequeñas o iglesias más grandes y digo, ¿para qué están aquí? No, todos tienen su función. Right? Cada iglesia tiene su función. Right? Yo no veo a los hermanos y digo, we can do without, right? You know, like si ese no estuviera aquí, man, estuviera, no. Cada uno tiene una función. Right? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que. Esa es escritura. Cada miembro es importante a la iglesia. Cada miembro es importante a la iglesia. No importa si tú te sientes el más insignificante entre nosotros, eres importante a la iglesia. Si tú te ves tu cuerpo, ¿qué es el parte de tu cuerpo que tú dirías es el más insignificante de ti? Bueno, pues sabes que mi dedito chiquito del pie izquierda. ¿Es el más insignificante? Sí, dámelo. Vamos a cortarlo ahorita saliendo del servicio y dámelo. Ay, no, pastor. Oye, ¿y cómo lo cuidas? Unos ni uña tienen y todavía lo pintan. Like that. Why? Es insignificante para mí, pero es importante para ti. Right? Y en la iglesia somos muchos los miembros. Right? En la iglesia local, en el cuerpo de Cristo, la iglesia local, muchos miembros, cada uno tiene una función, y los que parecen más débiles, los que parecen más insignificantes, son los más necesarios. Déjame decirte que si hay algo que Dios desea de ti, es que tú seas parte de la iglesia. Cristo vino a fundar la iglesia para que tú fueras parte de la iglesia. Cristo murió por la iglesia para que tú fueras parte de la iglesia. Cristo en este momento está a la diestra del Padre intercediendo por la iglesia y por ti para que sigues siendo parte de la iglesia. Y un día Cristo va a regresar por la iglesia por ti. He's going to come back for you. Tú eres importante a la iglesia. Right? You are important. Ahora, ¿qué es el pegamento que une a todos estos miembros a ser un solo cuerpo? Porque tiene que ver algo que nos une, right? ¿Qué es ese pegamento que nos une? Mira, en la iglesia hay lo que es bíblico y de ahí hay lo que son preferencias. Right? Y mucha gente tiene preferencias y hay división a causa de las preferencias. Right? Una cosa fuera que esto es algo bíblico y bíblicamente, ok, pero hay otros que tienen preferencias. No me gusta la música, right? Ya causan división. Right? No me gusta que el pastor predica de esta manera, él debe de predicar de esta manera, right? Ya hay división. Right? No me gusta que bromean o que son muy serios, right? Ya hay división. No me gusta que se congregan domingo y no el sábado, ya hay división. Right? Ok. Tiene que ver algo que nos ayuda a sobrepasar nuestras preferencias y mantenernos unidos. ¿Okay? Tiene que ver algo que nos ayuda a superar nuestras preferencias y mantenernos unidos. ¿Okay? ¿Qué es ese pegamento que nos ayuda a superar nuestras preferencias y mantenernos unidos? Que nos diga la palabra. No nuestras opiniones, que nos diga la palabra. Capítulo 13, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1, verse 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas
y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué dice? De nada sirve. En otras palabras, puedo yo ser el más santo entre nosotros, pero si no tengo amor, si tú no tienes amor, de nada sirve. De nada sirve. El amor es el pegamento que nos ayuda a superar nuestras preferencias y mantenernos unidos como una iglesia local y unidos a otras iglesias locales, porque todos somos partes del cuerpo de Cristo. Yo no pongo esto en las redes sociales y no lo anuncio mucho aquí, pero hay muchos, y repito, muchos pastores en la área que les pueden decir que cuando han necesitado algo de parte de su pastor Rubén Villarreal o de la iglesia del pueblo, hemos estado allí. We have been there. He dejado mis compromisos para ir y ayudar, asistir a pastores. He ido a juntas en la mañana o en la tarde para ir con un pastor a hablar con la ciudad porque tienen un problema y necesitan a alguien a interpretar por ellos, o necesita a alguien que conoce a alguien o whatever. Mira, Radio Aleluya. En Radio Aleluya hemos invertido en 20 tantos años literalmente millones de dólares en radio. Millones de dólares. Fácil pudiéramos decir, pues nomás vamos a comprar, invertimos menos, compramos tiempo y menos dolores de cabeza, right? No tenemos que ocupar todo el equipo que ocupamos, personal y andar arreglando y etcétera. Más fácil comprar tiempo y hacer otra cosa, right? Pero Radio Aleluya bendice al cuerpo de Cristo en Houston y sus alrededores. Right? Primeramente, Radio Aleluya, y si no fuera por la iglesia del pueblo, no hubiera un Radio Aleluya. Radio Aleluya une a muchas iglesias, ministros, programas. Hay bautistas, hay pentecostés, hay de las asambleas de Dios, y hay de todo, right? Hay de todo. Que vienen y así como nosotros pagamos, ellos pagan, compran tiempo a predicar las buenas nuevas, y Radio Aleluya los une. Si una persona, nosotros tenemos buen señal allá en la área de Katy, y después de Katy es el pueblito Sealy, right? Ok. Si alguien en Sealy, Texas, escuchando Radio Aleluya, viene a los pies de Cristo, es sumamente raro. Ha pasado. Hay hermanos que vienen de lejos, de los Woodlands, de Katy, que vienen de Conroe, pero la mayoría de ellos no van a venir hasta acá 40, 50 minutos a la iglesia del pueblo. La mayoría de ellos van a buscar una iglesia allí cerca de ellos. ¿Quién se benefició? Esa iglesia. Esa iglesia. Porque tenemos un amor para las almas, tenemos un amor para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia universal. Right? Y tenemos que entender que no estamos en competencia con nadie. Right? Mira, si todas las iglesias en Pasadena, incluyendo los de inglés, los hispanos, los güeros, los morenos, los asiáticos, si todas las iglesias en Pasadena tuvieran 3 servicios en el domingo, y los 3 servicios estuvieran llenos, right? Todavía no hubiera suficientes iglesias para ministrarle a todo Pasadena. Solamente en Pasadena hay 150,000 habitantes. Houston ahora es una ciudad, Houston sus alrededores es una ciudad de ahora, más antes era 4 millones, ahora están como en 6 o 7 millones. No hay suficientes iglesias para ministrarle. ¿Por qué esta iglesia está enojada con esa iglesia y este pastor con ese pastor? Porque unas ovejas se fueron de aquí a allá y allá. I don't understand that. No entiendo eso. Cuando hay almas perdidas. Right? Cuando hay almas perdidas. Right? Y el pegamento que Cristo Jesús nos dejó
para que el mundo nos viera y dirían, hey, esta es la iglesia, es el amor. Right? Dice Jesús, no vayan allí, pero en San Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando nosotros nos amamos como una iglesia local, cuando amamos a otras iglesias locales, estamos enseñándole al mundo que somos discípulos de Cristo Jesús, right? Que somos discípulos de Cristo Jesús. Es el amor que nos ayuda a superar nuestras preferencias, right? El amor. Mira, unas semanas atrás di la explicación de lo que sucedió en el Corte Suprema cuando reversaron su decisión tocante el aborto. No hicieron el aborto ilegal, simplemente se lo dieron para atrás a los estados y los estados tuvieron que hacer su decisión si el aborto iba a ser legal o ilegal en sus estados. Y estados como Texas pusieron muchas restricciones, que casi el aborto es ilegal aquí en Texas. Pero la historia de la iglesia, vamos 2000 años atrás. Estamos en el año 2022. Hubo un año 2000, hubo un año 1994, hubo un año 1975, hubo un año 1800, 1700, hubo un año 500, right? The year 500. Hubo un año 200, hubo un año 100. Right? Si regresamos allá al año 100, right? El año 200, ¿sabes qué pasaba en Roma? Una mujer, vamos a decir, una mujer salía embarazada, daba luz, nacía la criatura y tenía un brazo medio chueco, o estaba un poco deformado, o estaba bien chiquito comparado a los demás, o ellos querían un varoncito y salió niña, hembra. ¿Sabes qué es lo que hacían? Como no tenían ellos aborto, lo que ellos hacían, y era legal, simplemente iban al basurero y tiraban los niños en los basureros. Como basura. Tiraban la basura, miraban. Y eso era algo normal y era algo legal. Era totalmente normal. Right? Pero de ahí empezaron a venir unos locos que entraban a los basureros, buscaban a estas criaturas que estaban llorando, los agarraban, los llevaban a la casa, los limpiaban, los lavaban, los vestían y los criaban como si fueran parte de la casa. Y los romanos observaban a esos locos se llamaban los cristianos. Los romanos empezaron a observar el amor de esos cristianos y esos sí son discípulos de Cristo Jesús. Esos son discípulos de Cristo Jesús. El amor es lo que Cristo nos dejó, que tenemos que tener para los unos, para los otros, para otras iglesias, para mostrarle y enseñarle al mundo que ciertamente somos discípulos de Cristo Jesús. Ok, la última. ¿Cómo me puedo unir a la iglesia? How do I join the church? Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Okay. Esta palabra para Señor quiere decir que Él es el dueño. 2000 años atrás, cuando los romanos estaban leyendo esto, ellos entendían que lo que estaban diciendo es que Jesús es el dueño y nosotros somos sus esclavos. Right? Es lo que esto quiere decir, que Él es el Señor, que Él es el dueño, nosotros somos sus esclavos. Ahora, para decirlo nice, decimos Él es el dueño, el amo y nosotros somos siervos, pero literalmente quiere decir esclavos. Right? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ser salvo es ser parte de la iglesia. Right? Sí, los salvos oran, los salvos están en las escrituras,
Los salvos están en la iglesia. Los salvos permanecen en Jesús y Jesús permanece en ellos. Right? Serás salvo. Okay. ¿Qué quiere decir la palabra confesar? Right? Confesar. La palabra confesar quiere decir a declarar, o quiere decir a conceder. Right? Conceder, que quiere decir no negar. Right? Yo confieso que Jesús es el Señor, no un Señor, pero el Señor. Yo concedo que Él es el Señor, right? No nego que Él es el Señor, right? Así como estoy dispuesto de confesar que yo amo a Rebecca Rose, Raquel Rose, Ruth Rose, que yo amo a mi esposa Nayeli. Le voy a cambiar el nombre a Nayeli Rose, right? Like that. No, I'm just kidding. Que yo amo a Nayeli, right? No lo nego. I concede, lo concedo, lo profeso, profesar. Confesar quiere decir a profesar, a declarar abiertamente, right? Yo no amo a mi familia en secreto, no, abiertamente yo amo a mi familia. A confesar que Jesús es el Señor es a conceder, es a no negar que Jesús es el amo, nosotros somos sus siervos, sus esclavos. Es a profesarlo. Hablar, ¿sabes qué? Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Right? Él es el amo. Dice Colosenses, todo fue creado por Él, para Él. Dice Juan en el primer capítulo de San Juan, que sin Él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Right? Él es el Señor. Eso es lo que quiere decir confesar. Y de ahí viene la palabra, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué quiere decir creer? Right? Creer no simplemente como a reconocer. Right? Creer es tener una creencia que produce fruto. Right? A creer que Dios levantó a Cristo Jesús después de 3 días de estar muerto, que Jesucristo resucitó, debe de producir fruto en ti. Right? So, más antes te gustaba dar pisteando, como decimos. Ahora te hablan las camaradas, los primos. Right? Y ya no le entras como le entrabas. Right? Y te dicen, mira. Has cambiado. Ellos te lo dicen como para insultarte. Ya vas a la iglesia, ya cambiaste. Tú lo debes de tomar como un cumplido. Mira, había una señora cuando mi papá era evangelista de carpa en Baytown. Y en esos días, hablamos de los 70s, ella salía así bien brava en sus pantalones y todo, y maldiciente, maldiciente era la señora. Pero un día fue al servicio y Dios la tocó y la transformó y cambió su manera de vestirse y paró de maldecir. Hubo fruto en ella porque empezó a creer en Cristo Jesús. La gente, hoy ya no hablas como más antes hablabas. No, claro que no. Porque hubo fruto en ella. Tú allá con tu familia, ya se va terminando el verano y unos de ustedes de repente, pastor, vamos a México, vamos acá, vamos a pasar tiempo con la familia antes que se termina el verano. Y vas a ir allá y alguien te va a tratar de ponerte abajo, de insultarte. Ay, ya eres hermano. Mira cómo habla ahora. Mira, oraron antes de comer. Ay, tú. O mira, ellos te lo van a decir como para insultarte. Tú debes de tomarlo como un cumplido. Tú debes de decir amén. Es evidencia que hay fruto en mi vida. Y hay un cambio que está sucediendo en mi vida. Porque he confesado a Jesucristo como Señor. He creído en su muerte y su resurrección y me he unido al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Universal, y lo muestro con ser un buen miembro en una iglesia local.
like that. Amen. Ya se acabó el tiempo. Let me pray for you. Déjeme orar por ustedes. Dios Padre, yo pongo este pueblo en tus manos. Te doy gracias que hoy esta mañana dijeron presente y llegaron a tu casa de oración. Te damos gracias que en este momento tú nos has dado la oportunidad a unirnos a la iglesia. Yo confieso que Jesucristo es el Señor. Y pongo mi fe, creo en su muerte y resurrección. Creo tanto que produce un fruto en mí. Yo me uno a la iglesia y lo muestro con ser un buen miembro en la iglesia local. Dios Padre, yo pido que tú pongas en nosotros ese celo, ese amor que Cristo tiene para la iglesia, que nosotros también lo tengamos para la iglesia. En este momento Jesucristo está sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros. Ponlo en nuestros corazones a interceder y orar y rogar por la iglesia, por nuestros hermanos, por las iglesias de nuestra comunidad. Queremos honrarte y glorificarte en agradecimiento porque tú nos has rescatado y nos has salvado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. In the name of Jesus. Amen, amen, amen.